territorio español, ratitos antes de que empiece lo que se llamaba antes la rentrée, ¿no?, de otoño, y cuando las librerías debían de estar más pendientes, y seguramente lo estén, más pendientes de los libros de texto que de la literatura. Por eso está muy bien, ¿no?, que las casetas hayan salido a la calle en estas fechas, y sobre todo con este buen tiempo, ¿no?, que estamos teniendo. Si es la última, probablemente también sea la más calurosa. Probablemente sea la más calurosa, sí. Y bueno, los agradecimientos tienen que ampliarse, por supuesto. Alfredo, que ha estado ahí con nosotros en todo momento para que podamos presentar como se merece este acontecimiento literario, que para mi gusto yo creo que es el acontecimiento poético de este 2023, al menos en España. Y por supuesto también tenemos que agradecer yo muchísimo. Yo ha sido llegar aquí a las 7 y ver a Teresa, y ya me he quedado completamente tranquilo para que todo funcionase perfectamente con las proyecciones, las grabaciones y todas esas cosas, ¿vale? Hay que confiar siempre en los trabajadores públicos, ¿vale? Y por eso estoy haciendo aquí esa reivindicación. Me sentía, lo decía antes, un poco como un convidado de piedra hoy. Decía Mario Praz, el esteta y el crítico de arte y de literatura, en su libro tan bonito, La Casa de la Vida, decía que en toda estancia, en toda habitación bella, ¿no?, y digna de ser elogiada por su belleza y por su calidad estética, siempre tiene que haber algún tipo de objeto que desentonase, ¿no?, que fuese cutre, ¿no?, un objeto cutre para precisamente dar brillo a todo lo demás. Y yo hoy aquí evidentemente me siento, como podéis imaginar, como ese objeto cutre, porque estoy acompañado de dos personas a las que admiro mucho y a las que tengo muchísimo que agradecer. A Aurelio lo conocí personalmente hace unos minutos, como a Valerie, de la que luego comentaré alguna cosa. A Paco ya nos conocemos pues igual desde hace un cuarto de siglo, lo que es antes de ayer, y por supuesto estoy muy honrado de compartir mesa con ellos, que por supuesto es un lugar que no me corresponde, pero si Paco me llama y me dice, oye, ven, pues como decía el bolero, ¿no?, yo lo dejo todo, y de hecho aquí estoy, ¿no? No voy a presentar a Paco, porque luego ya vamos a hablar mucho de él, y él seguramente también hable mucho de sí mismo, que es algo que creo que no le disgusta. Pero sí que quiero hacer decir algunas palabras sobre Aurelio, que es el artífice un poco. Por aquí, en este libro, Francisco Ferlerín no ha trabajado nada, o ha trabajado muy poco. El que se ha currado el asunto ha sido Aurelio, ¿no?, que es un poco el que ha funcionado como curador. Yo creo que la palabra aquí es muy correcta, no como curador, y como el que ha organizado lo veremos porque tengo un pantallazo del índice, lo que son más de 60 años de poesía, y más de 60 años de lo que seguramente sea pues la poesía más moderna, absolutamente moderna en el buen sentido del término, ¿no?, que tenemos en este país, y probablemente la que tenga menos herederos, no así seguramente en Hispanoamérica, y a lo mejor esto es una cosa de la que luego podemos hablar, ¿no? Pero aparte de esta edición, Aurelio es una de estas personas que dentro del ambiente de la literatura y del mundo cultural, en este universo, ¿no?, pues es una de estas personas que, estando escondidas, son absolutamente necesarias, ¿no?, porque es de estas personas que incluso seguramente conozcáis sin conocerlas, y me explico, ¿no?, aunque no suene, aunque no las situéis, enseguida que comente un par de cosas vais a decir, sí, claro. Porque, por ejemplo, empezó su andadura, yo creo que muy joven, porque Aurelio es del 63, nacido en el 63, es mexicano-canadiense, lo cual, el chiste es que viene votando, es una elegantísima manera de ser norteamericano, aunque por otro lado también, ¿no?, estás como abrazando también a lo estadounidense, y supongo que biográficamente eso también ocurre, ¿no? ¿Ibas a decir?
Sí, es que un amigo decía que es entre lo aterrador y lo aburrido. Entre canadiense y mexicano, entre lo aterrador y lo aburrido. Pero si llega el sonido, sí, si no lo diría, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí. Decía que Aurelio es mitad mexicano, bueno, mitad, qué diablos, no, mexicano canadiense, pero que nadie sabe porque también tiene, es como Jason Bourne, ¿no? Tienes cuántos pasaportes, al menos 3 o 4, ¿no? Depende, ¿no? Pero últimamente está afincado aquí en Barcelona y trabaja como asesor editorial, como editor. Es el impulsor, el director de la revista Granta en español, junto a Valerie Mais, que está aquí en primera fila. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Olvidarnos un segundo de Aurelio y hablar un segundo sobre Valerie. Que seguramente sea de esas que, como muy decía Concha ya hace años, mecen la pluma, no solo la pluma de Aurelio, sino la suya propia, porque también es escritora. Pero como hay gente joven, espero que hubiera más, pero seguramente hay gente joven, hay aficionados a la buena literatura aquí. Si alguien tiene alguna curiosidad sobre la vida y obra de Roberto Bolaño, una de mis obsesiones, pues que luego se acerque a Valerie porque ella tiene que saberlo todo, ¿no? Tiene que saberlo todo y que luego, si queréis, ya os lo explique. Cierro el paréntesis de Valerie, aunque luego seguramente tenga que volver a ella, ¿no? La revista Granta en español, el otro día, fíjate, Aurelio, le comenté a Aurelio que tengo una alumna haciendo un máster de edición en Escocia. Y me decía que la revista Granta, la sección o la revista Granta inglesa, ¿no? La que se fundó en Cambridge, etcétera, era casi considerado como una asignatura en el máster de edición, ¿no? Ellos dos, Valerie y Aurelio, impulsaron la revista en español, que pues igual lleva más de 20 años, ¿no? Más de 20 años. Y fijaos, cosas que tenemos que agradecerle a esta gente, ¿no? A los editores, ¿no? Yo que adoro a gente como Alberto Olmos o a Patricio Bron, pues fueron impulsados y le dieron un espaldarazo desde la revista Granta, desde lo que se llama la lista Granta, ¿no? Que es una selección de los narradores jóvenes, que me conste, y corregidme si me equivoco, se ha hecho la selección 2 veces, en el 2010 y en teoría se tendría que haber hecho en el 2020, pero ya sabéis que hubo problemas ese año. Y en el 2021 se volvió a hacer y entonces ahí aparecen nombres como, yo qué sé, Andrea Abreu estaba pensando, panza de burro, ¿cómo se llama esa chica? Andrea Abreu, sí, y Morales, Cristina Morales, exacto, Cristina Morales, ¿no? Es decir, lo que son los nombres que en un futuro van a ser los que estén en la primera línea de lo que es la batalla literaria, pues son empujados e impulsados por la revista Granta, porque de alguna manera Aurelio es también poeta, y una manera de decir poeta es decir bate, y bates son los que hacen vaticinios, ¿no? Y de algún modo la revista Granta funciona así, ¿no? Funciona no haciendo grupos, ¿no? ni haciendo hordas, sino haciendo una prospección y una invitación a que la juventud sea leída, ¿no? Porque se premia o se selecciona a aquellos autores que tienen menos de 35 años y que tengan al menos una obra, ¿no? Pero empezó su andadura Aurelio de la mano junto a o ayudando a Octavio Paz en México, en la revista Vuelta, que fue la revista que Octavio Paz funda a la vuelta, ¿no? Y una vez que la revista Plural, por lo que fuera, la revista más importante del ámbito latinoamericano, la revista literaria Plural, y luego pues la revista Vuelta. Y ahí la revista Vuelta tenía una pequeña sección, bueno, pequeña, no tan pequeña, una sección editorial que era la que llevaba Aurelio, ¿no? También ha sido editor y director de la editorial Tusquets en México, y bueno, y supongo que para toda
Latinoamérica, has trabajado con Alexa Gutenberg, asesor editorial, etcétera, etcétera, y sobre todo poeta. Lo de poeta no es algo menor. De algún modo los poetas, como alguna vez ha dicho Aurelio, son los aristócratas, ¿no?, de la literatura, y que nadie se extrañe. Y yo creo que si esta presentación sirve para generar algún tipo de curiosidad sobre su persona, se pueden acercar, porque yo creo que está en librerías. Yo lo he comprado no hace demasiado su libro Pródromo, que creo que tiene, y eso si queréis lo podéis comentar después, ciertas o bastantes semejanzas con lo que es el estilo juguetón, ¿no?, con el lenguaje que también tiene Paco Ferrer Lerín. Yo he preparado una presentación, que no se me olvide, es muy importante, aquello que decía de que esta gente que está oculta la conocemos sin conocerla. Si os habéis acercado, seguramente sí, a los últimos textos publicados en español, y alguno publicado anteriormente pero reeditado, de Susan Sontag, que sepáis que es impulso editorial en Random House y en De Bolsillo, y también las traducciones de muchos de esos textos se deben a Aurelio, ¿no? Ya sabéis, Susan Sontag, que la echamos tanto de menos, ¿no? Yo era poner la tele y ver a Donald Trump y pensaba que hubiera dicho Susan Sontag, ¿no?, de Donald Trump. Bien, os explico un poco cómo hemos hecho. Hemos acordado hacer una presentación al uso de lo que es un libro de poemas, de lo que es el libro de poemas, la gran colección de poemas, y son unos 9 o 10 poemas que vamos a leer y que vamos a comentar, y enseguida doy pie y paso a que ellos comenten. Pero antes de eso, yo quería que comentásemos la significancia de un libro como este, ¿no? Decía antes que a Paco nos conocemos pues hace más de 25 años, y yo conozco a Paco cuando consigo una edición de Cónsul desde 1987 en una librería zaragozana, cuando yo de él meramente sabíamos que había sido pues un nombre citado por Pedro Quinferré en la antología de los novísimos, o que aparecía unos textos maravillosos en la antología. Están por aquí unas fotos malísimas, ya lo siento, está por aquí Frank, que es fotógrafo, pero aparece por ahí la antología de Guadarrama que hicieron Fanny Rubio y Falcó, exacto, y ahí aparecían unos textos poéticos o no, quiero decir, una cosa extrañísima. Se salía por completo de lo que era la norma, ¿no?, de la poesía de los 50 y de los 60. Es una antología, esta poesía española, última poesía española o algo así se llama, que recoge autores desde el 39 hasta muy jóvenes, hasta Ferrer Lerín, etcétera. Y allí veíamos que era algo absolutamente nuevo, pero luego no teníamos acceso a lo que era su producción. De hecho, estos son, digamos, la colección, mi colección. Alguna cosa falta, pero he conseguido incluso traducciones. No sé si lo ves bien, Paco, pero he conseguido las traducciones de la editorial Salvat, la traducción del que luego hablaremos. A la inversa, ¿no? La edición de San Francisco de poesía. Eso no lo tienes. No, sí, ya sé que me ibas a poner faltas. Hay cosas que no tengo, sí, efectivamente. Sí, imperdonable, sí, no sabes, pero sí tengo una edición de Papeles de Son Armadans, la revista de Camilo José Cela, cuyo secretario luego fue Pepe Caballero Bonal, ¿no?, y donde también se publicaron eso es, Ana de Molina fue quizá el primer secretario, director, y se publicaron textos tuyos, ¿no? Claro, hemos dicho antes que Paco nace en el 60, Aurelio nace en el 63, y en el 62 se terminan de escribir o de componer, su primer libro, de las condiciones humanas, que es publicado en el 64. Lo digo por eso de los abrazos que decíamos antes, ¿no? Pero son libros que eran inencontrables. De las condiciones humanas tuvo una edición, que es la que tengo yo, una edición facsímil, que no sé de dónde la saqué, no lo recuerdo. La Hora Oval, libro del 71, lo tengo gracias a que me lo regaló, dedicado, se agradezco mucho al propio Paco. Pero luego, como veis, ha tenido una dispersión editorial, ¿no?, tanto su obra poética como su obra narrativa,
que si por un lado es incómodo para aquellos que lo quieran todo y lo quieran ya, ¿no? Pues por otro lado, como muy bien creo que decía Ignacio Echevarría en cualquier otro momento, le daba un encanto especial a la producción de Paco Ferrer, porque había que juntarlo con ese otro vicio que a veces está y a veces no ligado a la lectura, que es el vicio de la bibliofilia, ¿no? Y entonces este vicio bibliófilo, que también tenemos algunos, ¿no? Pues ya es, bueno, pues eso, 25 años haciendo colección. Pero claro, la nueva generación, si pienso en la gente joven, alumnos, etcétera, que quieran acercarse a Ferrer Lerín, a la poesía de Ferrer Lerín y darse cuenta de su unidad, porque yo creo que hay una unidad evidente, pues le tiene que agradecer a Aurelio que la haya reunido, la haya colocado, la haya dado, la haya fijado, ¿no? La haya, ¿no? Como dicen de la academia, ¿no? La haya limpia, fijado, ¿no? Y la haya publicado en Tusquets, en esa colección tan bonita de los nuevos textos sagrados. No exageraba cuando hablaba de que seguramente sea el acontecimiento político del año, ¿no? en este país, porque la prensa seria, es decir, aquellos críticos a los que seguimos semanalmente, como es Jordi Doce o como es Tuablesa, pues así lo indican, ¿no? Es un acontecimiento que podamos tener en un solo volumen toda la producción poética junto con alguna cosa más, prólogos, etcétera. Porque de algún modo, y hablando de la unidad, se me ocurrió esta idea, ya no sé si lo veis, esa foto que es de Fran, de la foto de la derecha, a vuestra derecha, sí, en la cual se le ve con un apósito en la frente, ¿no? Se me ocurrió que quizá podía haber sido provocado por este juego de este baile, ¿no? De algún guateque en los años 50, años... La foto de la manzana. Sí, sí. Sí, no lo sé. ¿No? Los años 50. Hay una cosa muy extraña. No, esto no funciona. Sí, funciona. Una cosa que sobresale del bolsillo de la americana. ¿No serán preservativos? No lo sé. ¿Podría ser? Podría serlo, sí, podría serlo. No, pero la idea esta de que este juego hubiera provocado la herida de la frente. De la frente, claro. Se me antojaba como una buena metáfora. No se me había ocurrido. No, a mí tampoco, fue al colocar las fotos cuando pensé, digo, claro, pues es que hay una unidad clarísima, es decir, cogemos textos de las condiciones humanas o incluso textos más antiguos de los años 50 que están recogidos en la edad del insecto y tienen un estilo clarísimo. A Paco nadie lo copia porque es incopiable, es decir, es alguien que es único y era único ya, como creo que se va a demostrar con las lecturas que vamos a hacer desde sus primeros poemas, ¿no? Y luego, fijaos qué elegancia, ¿no? ¿Veis? Esto es el índice, y al final lo último es un epílogo. Puede haber sido un prólogo, como sucedió con otras recopilaciones de la poesía de Paco, Ciudad Propia, por ejemplo. Prólogos que, por cierto, se recogen también en la poesía reunida. Sin embargo, Aurelio ha querido colocarse al final en un texto que para mí ya forma parte del corpus crítico más inteligente sobre la obra de Ferrer Lerín, porque lo entronca con cosas que no podíamos pensar por nuestro desconocimiento de la literatura transatlántica, ¿no? del otro lado del Atlántico, y es verdad que él hace unos subrayados sobre ciertas concomitancias con poetas mexicanos y latinoamericanos en general que me parecen muy interesantes y me parecen muy dignas de estudio. Y me callo, porque yo lo que quiero, o lo que seguramente todo el mundo quiere saber, es qué opina Aurelio de esta obra, de la poesía reunida de Ferrer Lerín. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias sobre todo a las autoridades por la invitación y fundamentalmente gracias a Francisco Ferrer Lerín por la poesía, por todo lo que rodea su poesía, por lo subversivo que es. Todo poema verdaderamente importante es subversivo, y voy a explicar por qué.
En este tiempo acelerado en el que verdaderamente tendríamos que concentrarnos si quisiéramos participar de la realidad, es dejar de atender al tiempo acelerado, al de los teléfonos y al de todas estas cosas, e ir al tiempo poético, que es justamente el que lo detiene. Detener el tiempo consiste justamente en tener una experiencia de la poesía. Y digo que todo poema verdadero es subversivo, porque al detenernos en este tiempo conseguimos que la conciencia se intensifique. Todo poema es conciencia intensificada y sobre todo es realidad aumentada. Olvidémonos de las gafas que se ponen los chicos ahora para ver las cosas, digamos, en un mundo del que vemos a través del ojo de una cerradura, sino miremos a través de los ojos del poeta y de los ojos del poema. Voy a dar una definición, podría haber muchas otras, pero esta es una de las razones por las cuales la poesía de Francisco Ferrer Lerín me deslumbró desde el momento en el que la descubrí, que no hace tampoco tanto tiempo. Para alguien muy joven puede ser muchísimo tiempo, pero para nosotros no lo es tanto. Yo descubrí la poesía de Francisco a partir del manuscrito de un libro que terminó por ser El Bestiario. Y que un amigo común, el pintor y escenógrafo Federico Amat, me descubrió diciéndome: es importante que leas esto. Él mismo había redescubierto la poesía de Francisco Ferrer Lerín en unas memorias que él mismo cuenta, y para mí fue encontrar en España, del mismo modo que me había ocurrido con alguien a quien yo aprecio muchísimo, o que aprecié muchísimo como persona y que aprecio mucho como poeta, que es José Miguel Ullán, y también a poetas contemporáneos como puede ser Olvido García Valdés o Miguel Casado, por citar, digamos, o Antonio Gamoneda, por citar, digamos, a alguien más, cuyos vínculos con la poesía americana son extraordinariamente importantes. A veces son vínculos que son patentes, que son ex profeso, pero a veces son estos vínculos invisibles, ríos que van corriendo por debajo. En el entendido, y esto es muy importante señalarlo, que no se trata de una poesía de vanguardia en el sentido de las vanguardias históricamente definidas, sino una manera de entender la literatura, una manera de entender la poesía. Y entonces va esta posible definición. Un poema es la deformación voluntaria del habla cotidiana mediante una violencia ejercida en su contra. Repito la definición. Es una deformación voluntaria del habla cotidiana mediante una violencia ejercida en su contra. Ahora, muchos de ustedes conocen desde luego la poesía de Francisco Ferrer Lerín, pero ahora leída por él, proyectada aquí, verán por qué esta definición se ajusta. Es una definición de Roman Jacobson, de lingüista, y por qué se ajusta tanto a la poesía de Ferrer Lerín. Y entonces, y por eso repito, todo poema verdadero es un poema subversivo. En unos momentos vamos a leer un poema que tiene algunas concomitancias con T.S. Eliot. T.S. Eliot famosamente dijo, citado además por Joseph Brodsky, que todos los poetas mediocres imitan y todos los poetas buenos sisan, roban. Entonces, repito, el poeta mediocre o malo imita, el poeta bueno roba. Lo que la gente suele citar menos es la segunda parte de esta cita, y dice Eliot, si no recuerdo mal, que los poetas verdaderamente buenos, los poetas verdaderamente notables, al robar mejoran, al citar mejoran lo que han robado, y los poetas mediocres al contrario lo empeoran al imitar lo que supuestamente están citando. Esta puede parecer, digamos, una cita, pero hay una retrocita y hay una recontracita. Ya la gente probablemente no recuerde, pero quienes fueron contemporáneos de Eliot lo recordarían, y que tuviesen una educación clásica, que en realidad Eliot estaba citando a Macrobio en los Saturnales, y Macrobio estaba defendiendo a Virgilio porque los contemporáneos de Virgilio, sobre todo en la Eneida y en algunos otros poemas, lo acusaban de plagiar. Y justamente la defensa que hace es justamente esta.
Virgilio en realidad mejora lo que roba, mejora lo que cita. Esto viene a cuento porque prácticamente toda la poesía de Francisco Ferrer Lerín consiste en cambiar nuestra percepción, en mover nuestra percepción, nuestra lectura como la lectura de su poesía, porque prácticamente todo lo que escribe es una cita a veces deformada, una cita pasada por otro espejo, pero sobre todo la mirada de Francisco Ferrer Lerín desde el comienzo, y eso es lo que lo hace más sorprendente, cuando tenía 17 años. Esta es la edad de Rimbaud. A los 17 años comienza esta mirada a moverse. Él habla en algún momento, se refiere, digamos, en una de sus entrevistas, a una suerte de música que escucha cuando es muy joven, y que esta música, si quiere hablar en términos, digamos, de ritmo, este ritmo permea prácticamente toda la poesía hasta sus últimos libros. Entonces, este ritmo y esta mirada, que también ha aplicado, digamos, a otras instancias de las artes, desde luego sobre todo pues en el arte, lo que le he llamado arte casual, y que he teorizado al respecto, se convierta también en la nuestra. Y eso es lo que hace que la poesía de Francisco Ferrer Lerín sea justamente uno de los acontecimientos literarios ya reunida, porque entonces se da la dimensión completa de su posible imagen. Podemos seguir, digamos, hablando sobre esto, pero sí que quisiera que comenzáramos, si es posible, casi que a leer para demostrar lo que hemos estado diciendo. Sí, la selección de poemas las hemos organizado de una manera cronológica, pero precisamente para que se vea esta idea, esta unidad, ¿no? Y esta prematura maestría que no se agota, no se agota. Me gusta mucho que hayáis puesto como título del volumen poesía reunida y no poesía completa, porque es evidente que esto no se acaba. Estamos en Jaca, en un pueblo que es muy revolucionario, y en el caso de que tengamos algún viso de que como algún periodista ha dicho, Paco se da de baja de la poesía, pues seguramente salgamos a la calle a quemar contenedores, porque somos muy bravos, ¿no? Poesía reunida, por tanto esa unidad que decíamos, ¿no? El primer texto que hemos seleccionado pertenece a de las condiciones humanas, creo que es el segundo, y Paco se lo ha reservado porque quería leerlo y comentar alguna cosa. Si quieres comentar antes, y luego para que te escuchen, o si lo quieres leer directamente, prefiero. Esto es un tema de mis clases, ¿no? El proyectar justo los poemas cuando van a ser leídos y que no nos despistemos. No sé si quieres comentar algo o directamente leer. Yo prefiero hacer un breve comentario sobre el poema. Y luego hay una cosa, Aurelio, que me gustaría preguntar. ¿Se me oye? Porque yo siempre tengo esta cosa angustiosa, que con lo interesante de las cosas que digo no llegan luego. ¿Sí? Bueno, este robo permanente que someto yo los textos, y no solamente los textos poéticos, sino cosas que están absolutamente al margen de lo que es la poesía y la literatura en general, tiene luego como una especie de efecto contrario, que es el plagio inverso. Y yo soy consciente de que a mí me están copiando, o me han copiado gente que ya está muerta. Y esto es un fenómeno que realmente ya se puede constatar. Góngora, por ejemplo, tiene varias estrofas que realmente es como si las hubiera escrito yo. ¿Esto a qué se puede deber? Claro, te pongo en un brete, como en un membrete. No, ¿sabes a qué se puede deber? A ver, ahí está la respuesta fácil, la respuesta otra vez eliotiana en el orden simultáneo de la literatura. El tiempo para la poesía no existe, y todos los poetas están ahí, están aquí, ahora. Todo es simultáneo, y están todos los poetas aquí. Lo que ocurre es que tú has querido verlo aquí porque estamos ahora aquí, pero si Góngora estuviese, probablemente lo esté, en algún otro sitio dirá, caramba, sí, yo he plagiado a Ferrer Lerín, sí. Y entonces le daremos la razón a él. No, pero es que se me emociona, no encuentro una explicación lógica. O sea, es la simultaneidad de la poesía. Todo está ocurriendo ahora. Estamos conversando con los difuntos, y ellos están conversando con nosotros, que también son los difuntos. Es apasionante. Bueno, pues este poema es un poema del año 61, o sea, yo no sé cuántos años tendría, 18 o 19 años,
Y es un poema barcelonés, esto es muy importante. ¿Qué significa un poema barcelonés? Un poema barcelonés de cuando Barcelona y Cataluña no eran lo mismo. Eso no sé si no queda suficientemente claro, pero tampoco lo voy a aclarar demasiado para no meterme en berenjenales. En aquellos momentos, el barcelonés siempre lo ha sido muy pedante, todos lo somos, y siempre nos ha gustado aquello de paquet le bourgeois. Yo tengo 19 años o 18, no lo sé, y quiero demostrar en este texto que yo tengo experiencias amorosas, sexuales, fundamentalmente con chicas francesas en la Costa Brava, que tengo un acervo cultural increíble. Hablo de Francesco Petrarca como si fuera Aurelio en este momento, por la proximidad geográfica me refiero. Y luego recojo también lo que para mí es el gran descubrimiento de la poesía, que es el poeta antillano Saint-Jean Pers. Yo veo en Saint-Jean Pers la posibilidad de escribir poesía de otra manera. Como es lógico, yo a los 17 años ya había leído, pues no sé, a la generación del 27, incluso algo del 50, a Rubén Darío y todo eso. Entonces veo en Saint-Jean Pers lo que se llama la poesía del inventario, por ejemplo, estos textos versiculares. Y eso me impresiona de tal forma que yo me dedico a copiarlo, pero a copiarlo descaradamente. Estos son mis primeros textos. Todo esto se puede rastrear aquí sin excesiva dificultad. Y luego hay un par de alusiones, y por eso digo que es muy barcelonés, a dos instituciones muy de esa ciudad. Una es el Meublé eran estos establecimientos que serían hoy en día como unos moteles, pero que estaban permitidos. Siempre se decía que allí podían ir las parejas casadas. Era fundamentalmente para en aquellos años la gente tenía hijos y tenían muchos hijos, y cuando ellos querían consumar el matrimonio, esta expresión terrorífica que entonces empleaba, los niños molestaban. Entonces iban a estos establecimientos, hay uno al lado de la Placidia, que todavía se conserva, y era el sitio de encuentro de los matrimonios. Pero esto es lo que se decía, luego que el 90% de los que estaban allí no eran matrimonios. Entonces era una cosa que estaba muy bien, aparcabas el coche, te tapaban la matrícula con un trapo para que no se reconociera. Cada habitación tenía un letrero en la puerta y la decoración estaba en consonancia. Costa Azul, por ejemplo, tropical. Todos tenían un espejo cenital. Y luego se respiraba allí un olor muy penetrante, pero que no era desagradable. No es el olor del burdel, que es una mezcla de semen y sudor. Este era un olor a desinfectante. Olía a zotal. No sé si zotal. Y todo esto, claro, predisponía realmente al coito, porque claro, en un sitio que te prepara entonces. Luego nunca te cruzabas con otra pareja. Un ujier, todo era una cosa muy ceremoniosa. Bueno, pues esto se cita también en el Mueble. Y luego se cita un cine, que ya no existe, los cines de mi infancia y adolescencia no queda ninguno, que se llamaba Savoy y estaba en el Paseo de Gracia. Y entonces este cine empezaba la sesión a las 9 de la mañana y daban una película detrás de otra. Allí yo vi una película que se llamaba Tres lanceros bengalíes, dirigida por Henry Hathaway en 1935, con Gary Cooper. Las tropas británicas en la India, el colonialismo y todo eso. Y hay una secuencia terrorífica que a mí me impresionó muchísimo, que es una tortura que consiste en introducir bajo las uñas de los dedos de las manos unas pajitas y pegarles fuego. Esto también me produjo casi como un vaído, entre el calor del establecimiento, el olor terrorífico, porque este sí que era olor a burdel, y todo lo demás, pues yo tuve como un desvanecimiento. Y todo esto lo recojo aquí, lo voy a leer. El poema se llama Eros. Bueno, es muy ingenuo. Yo tengo en este momento, ¿cuántos años he dicho? 18, 19. Bueno, una hectárea de tierra está desprovista de canciones francesas y las márgenes rotuladas de trovadores agradables. Un sencillo eslabón de caracteres y otra vez recorriendo el túmulo. Nicole. Qué armonía en los cromados de nuestro descapotable, educado a hirsutas embestidas. Qué armonía en los contrastes y la bondad de los recuerdos. La tarde, hundida en el único y delicioso neologismo, confortable, un cielo errante parodiando espejos de mueble fantástico y la separación forzosa de lo que fue ver siempre niñas amarillas. Son las horas, y aprieto tu muslo inauténtico, cargadas de tediosas esperanzas,
y la nube tiene el perfil de Francesco Petrarca. Es decisiva esta caricia, llena de singulares cantos rodados. El Grajo se estremece a casi 20 metros y tus ojos brillan en lo congelado del desierto impúdico. Oh noche, cercando la vereda, los enviados del duende arrancan notas de furibunda contextura. Duermes con las uñas teñidas en sangre. La característica sensación, paja, los bengalíes, aunque ahora estoy demasiado lejos para sentir vaídos calientes. Hace frío en la superficie de tu cuerpo y las fauces del prado no la remedan. Quizá esas luces viajeras contengan solo química estructura, pero debo acercarme y abocado a ellas clamar. Y ser reconocido hombre de singulares dimensiones, tu vientre científico, oh luna. Bueno, aquí lo de oh luna es también un homenaje a Saint John Perse, evidentemente. Y luego lo de Grajo es premonitorio de mi profesión futura de ornitólogo. Lo que pasa es que en aquel momento Grajo para mí no era el ave, porque Grajo podía ser sinónimo de cuervo, sino en Hispanoamérica, y vosotros quizá lo conozcáis, sabéis lo que es el Grajo, ¿no? Es un olor corporal sumamente desagradable proveniente de una zona concreta del cuerpo. No, este no lo conozco. Pero en la academia lo recoge como cuarta acepción. Y yo supongo que también lo quise. ¿No menciona su nombre? ¿Se llamaba Laura? No, Nicole, es verdad. Sí, porque normalmente esto yo lo leí una vez aquí en el sur de Francia, no sé si era en la universidad, y luego me insultaron. Porque todas las conquistas, o posibles conquistas, o conquistas soñadas, correspondían a nombres franceses. No. Pero ¿qué pasa? Las chicas españolas. Bueno, esto es secundario. Pero vamos, está cargado de ingenuidades, pero tiene quizás cierta gracia. Lo que tiene es mucho sentido del humor, que es algo que es una constante en la... Claro, porque leer la poesía reunida como si fuese un libro unitario, yo creo que lo es, por esto que decíamos antes, se convierte en un ejercicio de extrema diversión, es muy divertido. Pero tú sabes, Pedro, que para que ya te lo he contado en alguna ocasión, yo he sido acusado de utilizar en la poesía, que es un arte sagrado y todo esto, de introducir el humor. Que eso mancilla incluso tu amigo Sánchez Robaina fue el que te lo recrimina. Se lo recrimina y en una revista lo dice. ¿Cómo es posible que en la poesía introduzcas el humor? Entonces yo me sentía totalmente hundido. No, pero esto es reivindicativo además, justamente de tu poesía, justamente por eso. Porque no hay nada más inteligente, no hay nada más inteligente que el humor. Sin embargo, la poesía de Paco no está reñida con el compromiso. Bueno, en primer lugar, con el compromiso al que se debe cualquier poeta, es el compromiso con el lenguaje. Pero en algún que otro momento se advierte una inteligencia temprana, una clarividencia, seguramente por eso que decimos de ser capaz, al ser bate, de vaticinar cosas. Y es lo que sucede con un texto que se publica en la Hora Oval y que lleva como título, y que creo que no tenéis por aquí, una fecha. La fecha es 3 de diciembre del 68. El 68, como sabéis, año importante, claro. Es el año, por ejemplo, que Octavio Paz deja de ser embajador porque dimite de manera irrevocable ante la matanza en la plaza de las tres culturas, ¿no? Y luego todas esas otras cosas que sabéis, que si la guerra de Vietnam, que si, no sé, el verano del amor, que si París y los adoquines y esas cosas, ¿no? Pero en esa fecha, si es cierta la fecha del título, 3 del 12 del 68, Paco escribe con 20 y pocos. Yo creo que el texto está fechado en el 71. ¿No? 71 es el libro. El libro, por lo tanto anterior, ¿no? Igual está fechado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Es el título. Pero es que este poema para mí tiene una importancia especial porque este poema está escrito en Jaca. Yo vengo a Jaca a trabajar al Centro de Investigaciones en junio del 68 y este es de los pocos textos que yo escribo aquí. No sé, ¿lo quieres leer tú? Aurelia. 3/12/68. Estoy sentado en la silla de los verdes años, de cuando era moda saludar con el puño cerrado
y parecía que siempre iba a seguir todo igual. Me noto viejo en esta habitación llena de recuerdos, no por lo que el tiempo se ha llevado, ni por la carencia de esperanza en lo que llega, sino porque creo que algo hubiese podido ir mejor. Ahora contemplo el curso de los acontecimientos, la guerra de los negros, de los chinos, de los pobres diablos, y ya no siento pena. Ese es, ante todo, el premio, el no sentir ya nada, el despertar vacío. Bueno, este es un poema de los pocos poemas que yo tengo, de los pocos textos, incluidos los narrativos, que parece trasluce un compromiso político. Mi compromiso político se ha centrado siempre en la defensa del medio ambiente. Yo tengo un compromiso planetario prácticamente, no circunscrito a nuestros pequeños problemas y a nuestras miserias cotidianas. Pero en este sí que incido en algunas cosas de actualidad en aquel momento. Esto es lo poco que tengo. Un final descreído, ¿no? Es lo que yo veía como algo muy moderno, muy posmoderno, si cabe, ¿no? ¿Cómo es la poesía de Ferrer Ledín? Hay un texto que se había reservado a Aurelio, un poema, se llama Sará, y hay dos poemas de Francisco Ferrer Ledín que podrían considerarse una suerte de artes poéticas, si se quiere, todo muy limitado y además hay que tomarlo todo esto con pinzas. Pero en el que se reflexiona sobre la poesía misma. El primero de ellos es este, que tiene por título Tzara, por Tristán Tzara, que es digamos, el fundador del dadaísmo, un surrealista, digamos, de primer momento, que después se peleó con todos los surrealistas casi a puñetazos, y que muy posteriormente, ya en los años 30, escribió un poema extraordinario que se llama El hombre, ¿cómo se dice? El hombre aproximativo o aproximado, que tradujo Francisco Ferrer Ledín, pero que esa traducción está perdida. No sé si perdida, verdaderamente perdida, o efectivamente perdida y imposible de encontrar. Este es un encargo cuando Carlos Barral sale de Seix Barral, de la editorial, y establece su propia editorial. Yo estoy terminando mi trabajo aquí, en el Centro de Investigaciones. Entonces Carlos, que no me conoce, pero a través del consejo de redacción, pues me llaman y yo vuelvo a Barcelona y estoy en Barcelona durante unos 3 años. Entre los varios trabajos que yo acometo, varias traducciones y así, está este. Y yo conservo la factura que acredita que Carlos Barral me paga 10.000 pesetas por la traducción de l'Homme Approximatif. Yo se la entrego a él la traducción y ya nunca más se ha sabido. Pero es que con Carlos pasaba lo siguiente. Yo le traduje, por ejemplo, Osidisepia de Montale. Y él se vendió la traducción, me la pagó, pero luego la vendió a Visor, a otra editorial. Y así con otros libros. Y una de las cosas que hacíamos, y eso está muy mal decirlo, en una editorial como aquella, era fusilar los textos, los libros que había publicado Seix Barral, entre las famosas traducciones de Juan Petit, que eran muy buenas. Entonces Carlos nos pagaba también 10.000 pesetas, parece ser que hasta la cantidad. Entonces nos entregaba el libro ya publicado por Seix Barral hacía 10 años o 15 años, y lo que teníamos que hacer en cada página, modificar 2 palabras. Entonces, donde ponía, por ejemplo, la escalera blanca, ponías la escalinata alba. Entonces era el trabajo, luego firmábamos Pedro Rodríguez San Martín, era todo apócrifo y todo falso. Y luego las traducciones se las fue vendiendo. La única que quizá él me publicó fue una traducción que hice de Jacques Monod. ¿Cómo era aquello? El azar y la gracia. Es el azar y la necesidad. El azar y la necesidad. Es un libro muy importante y rescatado después por Tusquets, además. Por Tusquets, y por una editorial llamada Orbis. O sea, todo esto iba pasando. Y luego además se inventaban también los asesores de las traducciones. Es estacionado por mí la traducción, pero debajo, asesorado por el profesor Franz de Copenhague, por ejemplo, ¿no? Y todo era falso, todo. Bueno, nada. El hombre aproximado, tal como la única traducción que hay en castellano, está publicada en Cátedra, se la recomiendo muy vivamente, es un poema muy largo, tiene más de 300 páginas, y es, yo creo,
el único poema verdaderamente dadaísta y sobre todo uno de los grandes poemas, junto con los de Breton y con algunos otros, pero uno de los grandes poemas del surrealismo. Entonces, voy a leerles este poema. Hay muchos sintagmas aquí que proceden también de la propia poesía de Tzara. Quizá merezca la pena, digamos, un pequeño apunte respecto de la influencia en Eros y de muchos de los poemas de la primera época de Francisco, del poeta Saint-Jean Perse, que fue traducido por T.S. Eliot al inglés y que también recibió el premio Nobel. Es un caso muy curioso porque a pesar de la influencia que ha ejercido en muchos poetas, entre ellos él, es un poeta de muy difícil atribución. Él vivió en China muchísimos años y es muy difícil rastrear sus citas y sus orígenes. Se ha intentado varias veces. Hay un poeta muy influido por él, que además tiene muchas concomitancias, que es Gerardo Denis, que ha pasado por ser poeta mexicano, pero en realidad era un poeta español, exiliado cuando era muy jovencito, después de la Guerra Civil, que ha intentado rastrear, digamos, algunas de las fuentes justamente de Perse. Pero vuelvo entonces a Tzara. Quizá habría que decir que este poema yo lo escribo al terminar la traducción. Porque es justamente lo que la poesía surrealista y sobre todo la dadaísta y este libro de Tzara, este poema de Tzara, hace, que es incluso impulsar con entusiasmo, sí, así. A ver, me parece que hay un volumen. A ver, si se oye mejor así. Sí, entonces lo que hay que hacer es moverlo. Se oye mejor así, supongo, ¿no? Apago yo Mirar, bueno. De acuerdo. Entonces, este se titula Tzara, o Tzara. Si me digo Tzara se va a confundir con las otras, con la tienda. Entonces, luchar contra el anquilosamiento de las palabras, moverlas disponiendo nuevas mallas, sacudir la estructura del poema, despertarlo. Se trata de agarrar un objeto, ver su nombre, pesarlo, medirlo, olerlo, observarlo, darle libertad para que se manifieste, para que se realice totalmente, cambiar la decoración, la situación de los muebles del salón de todos los días. La palabra corre y se adhiere. Aparece un grito, una modulación, un fondo de sentido. Se crea sonido de frases con los elementos volcados, el fuego de las cosas que conocemos bajo otros aspectos, valorar lo que tenemos, llegar a exprimir el color y la forma de las letras unidas, cuidar y dar vida al poema exhaustivo que creamos, madurar la idea sobre la posibilidad lingüística, conocer el léxico tanto que huelga la estrecha gramática, las frases nacen limpias, criticamos los versos con los versos, demostrar nuestro convencimiento con la anarquía en la elección, cavilando nuevos programas, saber qué se vierte sobre la hoja blanca, aquí ahora poder columbrar nuestra diaria vida desconocida, la vida ceñida que desatamos hasta que auténtica se refleja en lo que no se limita a un modo que incumbe el total de mis actos, que a modo de canto damos lúcidos porque se domina el oleaje y el calado de la semántica. El desvío, ¿no? Es el jugar, ¿no? El jugar con el desvío que querían los formalistas y que es pues, la señal de identidad de la poesía verdadera, como es la de Ferrer-Lerin, ¿no? Sin embargo, otra de las cosas, claro, porque la grafía de 33 años, la edad de Cristo, 33, los 33 años de grafía famosos, legendarios de Ferrer-Lerin, no creo que signifiquen un abandono de la literatura, entre otras cosas porque luego lo sucedido, ¿no? Durante esos 33 años ha sido volcado en la letra, ¿no? También, ¿no?
y creo que es lo que, o un ejemplo breve, un ejemplo, nada, un mero apunte, es un poema que me pidió Paco que incluyera. Yo no lo hubiera incluido por aquello de huir, ¿no?, de las leyendas que muchas veces se ha quejado Paco de que la biografía lo oculta, ¿no?, como autor. Sin embargo, es un excelente poema que se llama Casino en Provincias y que supongo que querrás comentarlo antes de leerlo, ¿no, Paco? Sí, bueno, durante estos 33 años que dejé de escribir, desarrollé diversas actividades de todo tipo, y una de ellas fue el mundo de la protección de la naturaleza, lo que entonces empezaba a llamar el ecologismo, el conservacionismo, todo esto relacionado con la Universidad de Barcelona, con el Museo de Zoología de Barcelona. Pero para financiar las cosas hay que pagarlas de algún modo, los desplazamientos, los coches, los hoteles, etcétera, etcétera. Todos aquellos chicos que nos acompañaban, todos estos jóvenes ecologistas, la gente comía hasta hartarse, parecía que solamente comían los días que iban conmigo a la montaña. Entonces yo tampoco disponía de un dinero, y como yo siempre había tenido como cierta facilidad para desarrollarme con cierta soltura en los tapetes verdes, pues empleaba el dinero que podía ganar en el póker de una forma absolutamente honrada y legal, no se puede decir nada, para financiar. Entonces, buena parte de las poblaciones de buitres y de minanos reales que hay por esta zona son gracias a algunas partidas de póker y algunas jugadas maestras que desarrollé en aquel momento. Curiosamente, ese episodio póker no ha dejado en mi poesía apenas rastro, no ha dejado. Y solamente hay un poema del año 71, por aquí yo creo que es anterior, pero bueno, aquí pone el año 71, que se llama Casino en Provincias. Casino en Provincias es el casino principal de Jaca. El casino principal de Jaca, como todo el mundo sabe, está actualmente cerrado. En Jaca había dos casinos, la Unión Jaca es el casino principal. El casino principal era un casino donde había partidas realmente importantes, en las que yo nunca participé, por cierto, en verano, porque venía gente de fuera y había unas grandes timbas. Había un personaje genial de Zaragoza llamado Bombita, como homenaje al torero, que luego murió en un accidente de coche, por cierto. Y este hombre se dedicaba en Zaragoza, era del sector inmobiliario, pero de un sector inmobiliario muy peculiar. Tenía unos sacos llenos de ratas. Entonces iba por la parte vieja de Zaragoza y soltaba las ratas en edificios que estaban casi en ruinas, donde solo quedaba un inquilino o dos para ahuyentarlos. Y este hombre era un jugador muy bueno de póker, un hombre legal también, y era uno de los que venía aquí. Luego venía la monja enana, un tal Chatarras, otro que se llamaba Pumbo, y aquí se armaba la de Dios, realmente esto. O sea, yo a veces decía, ¿cómo es posible que en Jaca esté sucediendo lo que sucedía? Porque claro, esto tenía fama y acudía a la gente como moscas. Entonces, este es un poema que se llama Casino en Provincias y dice así: hay una mesa hexagonal, verde como la risa, que nos reúne. La madera del borde, donde los cigarros queman, soporta horas más horas nuestros codos. Así, bajo la escayola y sobre el crujiente suelo, paso las tardes. No parece importar el clima, tampoco las modas, y solo quizá el suceso cruento en la línea de los de la guerra o algún atropello. No diré que pierda, después de todo no sería cierto, pero el cariz conviene, por eso del aire, que sea sombrío. A veces no puedo aguantar y cuento algún chiste, chistes viejos mal contados, y solo el sordo y aquel que gane levantan los ojos. Como entre sueños, creo incluso que vivo. El desarrollo del juego del póker, que en las películas está absolutamente mitificado, es todo lo contrario de esto. Es un ambiente absolutamente sórdido, donde la gente pone muy mala cara, donde hay una tensión tremenda, donde yo llegué a fumar 3 cigarrillos de modo simultáneo, que por cierto los cigarrillos no se apagaban en los ceniceros, sino que se tiraban al suelo. Este casino, que todavía está en pie, convendría conservar los suelos de tarima, porque son realmente increíbles. Todas las colinas allí de años y años y años forman un mosaico precioso. Bueno, pues esto es el único poema que refleja esta parte de mi vida.
¿Qué más? Yo creo que haber detectado un caso de plagio, pero no sé si sería de plagio inverso. Yo estuve, creo que durante 4 años, voy a usar la palabra que te gusta más, bedel. Era portero o acomodador en un cine y justamente me contrataron para las pocas horas que trabajaba allí cuando el éxito de Titanic, de la película de James Cameron, ¿no? Larguísima, entonces se tiraban las películas porque eran todavía 35 milímetros, ¿no? Y eran 11 bobinas que había que repasar con cada proyección. Era una cosa horrible. Es una película que no vi nunca, pero sí que en algún momento en el que tuve que acomodar a alguien, sí que había una escena que recordaréis todos, una escena, bueno, la escena del encuentro amoroso íntimo entre Rose y no sé cómo se llama, Leonardo DiCaprio, en un coche antiguo. Y he cogido un fotograma que es este, en el cual parece que después del éxtasis de la tal Rose, esa es la mano de Rose, pues se observa el coche con los cristales empañados. Y si traigo a colación esta idea es porque al entrar entonces ya atesoraba al cónsul y era un texto que me encantaba, el que voy a leer, Railroad Farewell, que termina con esta idea. Por lo tanto es bien probable que James Cameron te la copiara del final de Railroad Farewell. Ni que decir tiene que además, fíjate, la cursiva tiene que ponerla hace un rato, pues se me había olvidado. Evidentemente el inicio es un recuerdo, es una copia, como las que decía antes Aurelio, del inicio de La Tierra Baldía o El Yermo, ¿no? de Wasteland de T.S. Eliot. Por supuesto, sí. Este poema es quizá el único, no sé dónde está, es el único testimonio de la posible existencia de una generación novísima. Porque yo creo que uno de los puntos de una generación, para constituir una generación, o que se considere que un grupo de personas forman una generación, es el intercambio de textos. Eso no se produjo nunca, porque claro, cuando podemos hablar de la generación novísima en Barcelona, es Félix de Azúa, Pedro Genferrer, Leopoldo María Panero el poco tiempo que estuvo allí, y un servidor. Entonces nunca hubo un intercambio. Hubo un pequeño intercambio que Panero, que entonces era conocido por Panecilio, esto no se ha recogido en los libros. Panecilio publicó un libro, como era aquello, Poetas Españoles No Españoles, un artículo, y me pidió un texto a mí y a los demás. Entonces fue quizá el único movimiento así. Y luego este texto, Railroad Farewell, se lo pasé a Félix de Azúa y él me dijo, él no era partidario de incluir elementos amorosos en la poesía. Y el primer verso hablaba de alcoba. Y él dijo, no, alcoba no. Dije, en vez de una alcoba donde suceda un acto amoroso, transfórmalo en otra cosa. Entonces lo transformé en una estación de ferrocarril. Y por eso en las primeras versiones, en vez de alcoba sale estancia, tú ya lo has visto. Y luego volví a poner alcoba. Bueno, esto es un detalle sin importancia, pero no, yo lo quiero hacer constar porque hubo quizá como un pequeño destello de lo que puede considerarse una generación. Luego cuando yo me fui a hacer el servicio militar, Pedro Genferrer se quedó con un libro mío y luego desapareció. Eso tampoco lo sabes, eso lo hemos dado hablar un día y se lo has de pedir. Vale. Perdona, No, nada. Sí, el apunte era oportuno. Pero estaba pensando que también es un ejemplo de lo que es la tradición del romanticismo que rastreó también Octavio Paz en Los hijos del Limo. Él decía que en realidad las vanguardias históricas y las vanguardias posteriores, ¿no?, en la que los novísimos podían encuadrarse, pues no es más que una nueva versión de la gran tradición de la ruptura, ¿no? Y por eso yo creo que aquellos que tengáis todavía, y no va a ser el único, pero aquellos que tengáis todavía un cierto corazón romántico, amén de que os deis cuenta de que hay humor en el uso
de los nombres, ¿no? El uso de los sustantivos y un cierto tono grotesco en la selección, porque el humor y lo grotesco es una firma en Paco, pero hay un trasfondo romántico en el últimamente mal sentido del término, ¿no? Esto del amor romántico que tiene tan mala prensa últimamente, que creo que a los que todavía tengáis encendido un poquito el corazón os va a gustar. De acuerdo contigo con esto, mucho. Railroad Farewell. Abril es el mes más cruel en la gran alcoba. Se abren nuevas grietas murales, prosperan ávidas carcomas, y en la penumbra, como tentadores monstruos, se debaten los recios cortinajes movidos por el viento. En abril cruje el alero con la pertinaz violencia de las aves y las frías fuentes arrojan súbitas su agua atroz. En abril acude la jauría al lodo, bestias colmadas de aullidos, rojas miradas, con el jadear frenético de la carrera. En abril la escuálida veleta gruñe enloquecida, mientras el calamite bulle entre las piedras. Porque abril es la muerte desde que el aire perdió tu olor y tu cuerpo ya no empaña los viejos cristales. Sí. Bien, Paco, bien. De todas maneras, quizá convendría leer ahora ya finalmente algún texto. Fámulo. ¿Sí? Fámulo, sí. Fámulo, ¿no? Bueno, pues digo lo de fámulo. Fámulo es una palabra que a mí me ha perseguido desde el bachillerato. Yo cursé el bachillerato de los jesuitas. Perdón un segundo. Iniciamos ahora, digamos, lo que sería la segunda etapa de la producción poética de Paco, ¿no? Que viene después de los años de agrafía, con este primer libro, Premio de la Crítica, ¿no? También publicado en la misma colección, en Tusquets, en 2009, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero... No, personal. No, que me refiero que cursé el bachillerato en los jesuitas de Sarriá, en Barcelona, si alguien lo conoce. La ciudad está dividida también en colegios y en cómo hablan unos y cómo hablan otros, las clases sociales y todo eso. Bueno, total que los jesuitas teníamos fámulos. Para que no lo sepa, el fámulo era un condiscípulo, pero que por su condición social pues no podía hacer frente a lo que se pagaba allí, porque no era barato todo aquello. Entonces los fámulos eran alumnos aventajados, eran muy listos, muy buenos estudiantes, vivían en el mismo colegio, el colegio es monumental, es gigantesco, pero cuando se estaba terminando la clase y sonaba el timbre, porque estamos a media pensión y vamos a comer, ellos se levantaban, iban rápidamente y iban a la cocina y nos servían la comida, por ejemplo. Luego recogían los platos mientras nosotros rezábamos el rosario, esta era una pequeña ventaja que ellos tenían. Y luego finalmente, cuando el día ya nos recogían en los autobuses y nos llevaban a nuestras casas, ellos se recluían y se quedaban ahí. Estos fámulos, luego ya les perdimos el rastro totalmente, pero yo supe a través de algún compañero mío que despuntaron luego, sobre todo en el terreno económico, es una cosa muy interesante. En ESADE y todos estos centros fueron los que estuvieron realmente al frente de todo esto. Entonces, la palabra fámulo es una palabra que yo la he mantenido durante muchos años, pero nunca he sabido dónde aplicarla, no encajaba con nada. Entonces sucedió en el año 2003, yo conocí a Pascual Riesco Chueca. Este está claro que no le suena en absoluto. Este era un erudito local de un pueblo que se llama Calzada de Valdunciel, que está en la provincia de Salamanca. Este señor escribió un libro en aquellos años de la post-transición, donde todo el mundo escribía, todo el mundo era erudito, y era un libro de estos de 600 o 700 páginas, que recogía el habla local de Calzada del Valdunciel, las costumbres y sobre todo el léxico. Entonces él, conocedor de mi interés por la lexicografía y todas estas cosas, me envió el libro. Yo tengo la buena o mala costumbre de leer todo lo que me envían. Otro hubiera cogido el libro, que era un libro adecuado para poner debajo del televisor, para que quedara a la altura, porque un libro muy gordo. Pero yo lo leí
y con un folio al lado fui tomando nota de todas las palabras sorprendentes que aparecían allí. Era el léxico local de este pueblo de Salamanca. Cuando terminé la lectura y hube rellenado 2 folios quizá con estas palabras, me di cuenta que allí había un poema. Eso es de casual. Entonces, ¿qué hice? No toqué absolutamente nada, pero añadí algún verso de mi propia cosecha, y el resultado es este poema, Fámulo, que luego dio nombre al libro Fámulo, que publicó también Tusquets, y que me dieron el premio nacional y toda esta historia. Bien, lo voy a leer. Fámulo. Vacas de vientre, hijos de tus bragas y bueyes de tus vacas, braván. Barras de jabón roídas por los lobos, la condición del finado, señalan el toque a muerto, la campana, músculos del campo, vacas, los mulos y aquellos bueyes, cantón. ¿Qué habrá de comer? Quizá canguingos y patas de peces. La noche produce ruidos extraños, a hurtadillas mamar a las cabras, también a las vacas. La tierra vaca, niños que sorben, clandestinos, huevos de gallinero haciendo agujeritos, vocativos de afecto, galán, amante, querido. El señor Eliazar, de Castellanos, vende cebollas coloradas. Bollo Maimón, pan de farinato, cazador de tendencias, no se empleaba entonces la palabra viento. Garbanzos torrados, piedra de manteca, lanzabas un relincho, mujeres relinchando, ese jirifeo, grito de la fiesta, lítote, práctica que pertenece al pasado, insoportable hedor que produce desórdenes mentales. Uno de los bueyes conoció la sangre, pendejo, costumbres livianas. Vieron grupos de pobres, rastro de penuria. Cuando lo encontraron, matrimonio impasivo, eran los ratones royendo las orejas. Esta es la foto que he querido. Es del pueblo, sí, es del pueblo. Cogida de internet esta misma tarde del pueblo, que no sé cómo se llamaba el pueblo. Calzado de Balbucía. No, pero este es un ejemplo perfecto de otra característica de la poesía de Paco, que es el gusto por el sonido, ¿no? De las palabras, ¿no? Es decir, decía Verlaine, ¿no? que la música tenía que ir por delante de cualquier otra cosa, ¿no? Y el sonido, sí, ¿no? Y por ahí el poema es sonido. Y hay una pequeña anécdota. Escuché este poema porque está en una grabación de memorias de Paco, muy temprano por la mañana en una avenida en Mérida, donde se estaban recogiendo con las motos estas de baja cilindrada chicos y chicas que volvían a casa o continuaban la fiesta y coches tuneados, ¿no? Y hubo un momento que se acompasó perfectamente la cadencia de la lectura de esos bisílabos que tanto le gustan a Paco, con el ritmo que salía de los coches, del reggaetón o de lo que fuese aquello que estaban sacando por la mañana, ¿no? Y en la última, los 2 últimos libros de Paco, yo observo una querencia por una cierta ternura que él siempre intenta evitar por la vía de la ironía y por la vía del humor. Esto incluso lo ha hecho en la producción periodística, ¿no? En las columnas, ¿no? Que se publicaban en el Heraldo de Aragón. Recuerdo que Elena, recordarás que trabajamos un texto sobre los incendios forestales y al final terminabas con Estrambote hablando de los embarazos producidos no sé si en piscinas o en baños en bañeras y váteres, efectivamente, ¿no? Bien, digo esto porque hay 2 textos que gustan mucho en la sala. Uno de ellos es La casa, y que también quería leer Paco, que se aunan esas 2 cosas, ¿no? La idea de una ternura familiar y por otro lado la ironía y el sentido del humor, ¿no? Lo leas tú, ¿no? La casa, Paco. Sí. La casa es lo que antes se llamaba un poema en prosa,
Lo que pasa es que gráficamente yo creo que no conviene distinguir los textos si son poesía. Bueno, esto es una disquisición eterna. Este es un texto que yo he leído aquí en este lugar ya varias veces, que ha sustituido en nuestra casa el rezo del atardecer. Antes nos reuníamos toda la familia. Bueno, el ángelus es al mediodía, ¿no? Esto era el atardecer. Y sustituimos este rezo por este texto. Mi mujer aquí presente, uno de mis hijos también está presente y el otro que está en Bruselas. Esto no podemos incluirlo en todo esto. Y luego llorábamos, porque realmente es un texto muy sentido del que yo me siento muy satisfecho. Es muy breve, lo leo, se llama La casa. Regresé a los 30 años de mi muerte. La casa vieja, sin aquella mano de pintura que nunca pudimos dar. Los libros sepultados por el polvo, los muebles devorados por la carcoma. Ni rastro de los míos. Mi mujer enterrada lejos en el sur seco y amarillo. Mis 2 hijos, a los que tanto quise, irremediablemente borrados, sin pistas para saber qué habrá sido de ellos. Subo y bajo escaleras, cojo el ascensor, recorro el inmenso garaje, paseo por la acera, pero no conozco a nadie. No queda nadie de aquel tiempo. Y no puedo preguntar a esa gente extraña porque no me oyen. Y quizá ni me ven. No debí volver. Y en la línea de este también habíamos seleccionado Dejas atrás, ¿no? No sé en el reparto a quién había correspondido, quizá lo es tú, Aurelio, sí. Dejas atrás, bueno, querido, evidentemente colocar una foto familiar que me gusta mucho. Eso está hecho por una profesional barcelonesa. ¿Cómo se llamaba? Pepi Fontanals. Donde esté, gracias. Esta ropa que llevo era en aquellos años en la ciudad francesa de Pau. Tenían un mercadillo en Beguera los viernes. Como hay una base americana cercana, vendían o casi regalaban ropa de los Estados Unidos del ejército. Entonces me quedé con esta chaquetilla y estos pantalones, pero no coincidía el color exactamente. Y luego la chaquetilla me quedaba demasiado corta, era más bien torera. Y esto es uno de los primeros muladares que montamos en el Prepirineo de Lérida, en una población que se llama Camarasa. Ahí se distinguen estas cosas blancas, no son piedras, son huesos. Bueno, pues... Dejas atrás la blusa de organdí con que excitabas a Infausto, la orquesta de charanga principal en los festejos del Día de los Ángeles, el revuelto de ajos tiernos que incomodaba a Gato Cero, y la macedonia de frutas tropicales dedicada al recuento de las moscas de la carne. También dejas atrás la lectura de Seferis, la hormigonera de juguete comprada en el mercadillo de Parque Ministerios, las bombillas fundidas del vestidor de los domingos y el ruido endiablado del cambio de marchas de nuestro primer descapotable. Te quiero, Conchita, tal como fuiste en los primeros años, tal como fuiste en la época de esplendor que duró tan poco, tal como fuiste en el griterío de la sordera y la escasa claridad, tal como eres ahora blanca y sonriente en esta caja de pino. Empujan los soldados corpulentos de uniforme verdoso, parecen tener prisa en este trámite vulgar, quizá teman que el calor y la humedad pudran la mano, que cuelga fuera intentando despedirse del mundo, o quizá agarrarse a la mía, también colgante. Esa sorpresa, ¿no? Final, ¿no? Con dos palabras. Decía que esa sorpresa, ¿no? Final, esa ironía, ¿no? Con dos palabras solo. Bueno, yo creo que podemos ir dando fin al acto, porque según estaba en el programa, pues ahora todo el mundo que ha comprado en las casetas la poesía reunida de Paco va a pedirle dedicatorias y va a poder tocarlo, etcétera, ¿no? Porque para eso es un clásico, ¿no? Un clásico vivo y se puede tocar. No, pues bueno, decía que
forma parte de la fama. Que te toquen con un guante. Que te toquen con un guante. El volumen incluye inéditos, al menos textos no publicados previamente en el libro, y no sé quién eligió para este acto las dos palabras de llegan ráfagas, fuiste tú, Aurelio, y me parece súper acertado. No creo que sea conveniente leerlo completo, pero igual sí hacer un fade out, ¿no? con los 4 primeros versos, y dejar claro que esas ráfagas que llegan a mitad de los 60 y que nos descolocan a todos y que nos siguen descolocando con la misma intensidad, ¿no? Que es la poesía de Ferrer Lerín, y que están ahí conjugadas en presente, llegan ráfagas, pues tienen a la fuerza, y esto ya es un compromiso que espero que acepte Paco, tienen que también conjugarse en futuro, y que lleguen muchas más ráfagas. Yo creo que esta poesía reunida perfectamente puede ser la primera edición de otras muchas que van a llegar, no corregidas porque no necesita ninguna corrección, igual a lo mejor sí la introducción de traducciones quizá, pero por supuesto aumentada por nuevas producciones poéticas de Paco. ¿Qué ibas a decir? Desde luego que confiamos todos en que, aunque él diga que ya no escribirá más, todavía lleguen otras ráfagas de otros poemas. Nadie se acuerda de quienes comían, por ejemplo, se bañaban en piscinas de oro, o comían lenguas de aves exóticas en la época de Horacio, de Ovidio, de Virgilio. Pero estos, Horacio, Virgilio y Ovidio, todavía los seguimos leyendo. Nadie se acuerda de sus patrocinadores, pero ellos sí que los recordamos y seguimos leyéndolos. Yo vaticino que dentro de muchos años, cuando ya ninguno de nosotros esté por aquí, la poesía de Francisco se va a seguir leyendo y se va a entender el verdadero alcance, casi diría que revolucionario, que representa. Vale, pues nada, 3 o 4 versos de Llevan ráfagas, me quedaré en silencio y así terminaremos en alto. ¿Sí? Quisiera decir una cosa. Esta periodista que el otro día publicó, no sé si en el Heraldo, no sé qué decía, se acabó o no sé qué. No. Bueno, hay una cosa que se nega. Sí, hay una cosa que todos los que escribimos poesía tenemos como una especie de espada de Damocles que algún día se va a desmoronar sobre nosotros, y será el momento que seamos incapaces de crear algo nuevo y que nos limitemos meramente a repetir lo que hicimos en algún momento. Todo poeta, el peor del mundo, a lo largo de su carrera, escribe algo, aunque solo sea un verso, que puede ser realmente maravilloso y deslumbrante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre tendremos que repetir esto. No seremos capaces de crear nada nuevo. Mi último libro, que se llama Grafopez, que es de 2020, quizá, no lo sé. Bueno, pues este libro no está mal, pero yo soy consciente de que allí yo no aporto nada nuevo respecto a los libros anteriores. No tiene ningún sentido seguir por este camino. Quiero decir que yo sigo escribiendo y lo que yo escribo no tiene una vocación definitiva. Quiero decir que lo que he escrito, yo utilizo exclusivamente el ordenador, puede servir para un poema, puede servir para un relato breve, para una novela que algún día terminaré, puede servir para la hoja parroquial. O sea, no tiene un género definido. Pero realmente donde yo me encuentro cómodo, y yo me abomino de esta expresión de sentirse cómodo porque ahora todo el mundo, pero es en el microrelato. Lo que yo publico en el Boomerang, por ejemplo, lo que publico en mi blog personal, que son estos relatos muy breves, hiperbreves, circulares, que disponen de sentido del humor, pero también a veces tocan elementos de la actualidad. Es donde actualmente me estoy volcando. Incluso esa famosa novela que algún día terminaré, etcétera, etcétera, como ya no sé cómo terminarla, me he inventado un diario ficticio que empecé a escribir en los años 50 y 40, y estos microrelatos los estoy metiendo ahí. Quiero decir que yo sigo escribiendo, pero yo no me veo, a no ser que surja una inspiración,
humana, algún tipo de cosa, no me veo volviendo a la poesía como centro de mi producción literaria. Incluso, pero algunos de nosotros todavía vemos algunos de estos microrelatos como si fuesen poemas en prosa. Para hacer una distinción, la prosa poética es una cursilería y una tontería. El poema en prosa es otra cosa. Entonces, yo leo muchos de estos como si fuesen poemas en prosa. Es la poesía por otros medios, porque la poesía, digamos, es mucho más que simplemente, digamos, ir cortando versos y haciendo endecasílabos con rima en sustantivo y acento en cuarta o sexta. Sí, pero además se contradice Paco con esto porque él siempre ha dicho, o últimamente ha dicho, que es una manera especial de ser poeta, es una manera especial de ver y seguramente sea una manera especial de ser, ¿no? Y el que ha nacido con el don, ¿no? Pues lo aguantar, así que... Hay un término que ha acuñado un doctorando de estos, que últimamente tengo varios doctorandos, es una cosa, tú no sé si tienes alguno, te vuelves así, uno o dos doctorandos. Y este doctorando, que es una persona realmente muy inteligente, es un profesor de la Universidad de Zaragoza, ha acuñado el término caso para aplicar a estos relatos breves. Yo no sé si es un término adecuado, alguien ha dicho que no, pero ese caso, él ha publicado incluso en un libro casos completos, fragmentos, no sé, que podría utilizarse, porque la palabra caso es como bastante ambigua. Él le da también un sentido casi periodístico, o del famoso diario aquel de sucesos, ¿cómo se llama? El caso. Eran como noticias, como flashes. Y ahí es donde yo realmente me desenvuelvo bien. Y sobre todo temas mortuorios. A mí es algo que realmente, donde yo me encuentro bien. No quiero decir otra vez la palabra cómoda. Todo lo que gira en torno... Bueno, yo estuve en la morgue del Hospital Clínico cuando yo estudiaba tercero de medicina. O sea, yo tengo que realmente ya como un background de todo esto. Y acabé muy mal allí en la morgue por el formol. Acabé con los ojos destrozados. Fue lo único, pero fue un episodio extraordinario. Nosotros preparábamos lo que iban a ser luego para nuestros condiscípulos, que un brazo, que una pierna. Hay fotos de todo esto, no sé si se han publicado también. O sea que en ese ambiente semi-mortuorio, el tema de la gran fauna, ahí estoy bien. Y quizá ya en esta especie de agonía en la que ya estoy sumido por mi edad y por mis enfermedades, pues ahí me iré adormeciendo. Ahí terminará la cosa. Bueno, pues para desmentir estas palabras de Paco, leo pocas cosas y mi silencio será una invitación a que terminéis vosotros por vuestra cuenta de leer el poema y por supuesto toda la poesía reunida en este libro por Aurelio Major. Muchas gracias a los dos por haberme invitado a acompañaros y muchas gracias también a todos vosotros. ¿Querías decir algo, Aurelio? No. Nada, ya tendremos tiempo de eso. Después, 4 versos me callo y esos aplausos que sirvan para seguir animando al poeta a que siga produciéndonos y dándonos tantas horas de gozo. Llegan ráfagas que invaden el cerebro, ráfagas inconexas, muy breves, que no dejan señal completa, que no puedo fijar. Quizá correspondan a cierto lugar que llaman Rambla, o a sutiles judíos de aquella aljama de mi procedencia. ¿De qué siglo llegan? ¿De cuando empezara la pestilencia, del alboroto de hambrientos en las calles de Sevilla? Aunque no conozco si hubo intercambio de sangre, si rociamos al pueblo con su propia sangre, si hubo sodomías, secretos, esenciales.